hablemos de el dinero, de las condiciones externas e internas que nos hacen posible poseer dinero. Esta clase es del 10 de julio del año 2019 en la UAM, Iztapalapa. Presenta Mario Villegas González. Introducción. Nos han hecho creer en la historia de la humanidad que hay gente estúpida y que por serlo, esta gente estúpida es pobre. Claro, nos han hecho creer otras cosas, por ejemplo, que nuestra pobreza es resultado de un pecado original, ¿no? Que estamos siendo castigados por un pecado que cometió Adán y Eva. Y además de esas dos versiones como causas de la pobreza, pues hay otras. Pero la que me interesa mucho repetir es que solemos sentirnos pobres y pensamos por herencia de generaciones pasadas y generaciones presentes que lo somos porque somos simplemente estúpidos, es decir, pues incapaces de usar nuestra inteligencia para no ser pobres, ¿no? La verdad es que son condiciones externas y condiciones internas las que nos hacen poseer dinero o las que nos impiden poseer dinero. Y también a su vez son condiciones externas y condiciones internas las que hacen que otras personas sí posean dinero y obviamente algunos pues más que otros, ¿no? Ante esta postura, la de las condiciones externas y las condiciones internas, cabe formularnos esta pregunta: ¿qué tanto influyen las condiciones externas y las condiciones internas en nuestra situación de pobreza y o de riqueza? Y la respuesta pues es muy variada y habría que pensar en las variaciones de estas condiciones para entender los diferentes montos de dinero, ¿no? Y por lo tanto entender la pobreza y entender la riqueza. Lo que yo creo, y este es un punto de inicio importante para modificar nuestra situación, lo que yo creo es que sí se requiere, pero desgraciadamente puede ser frustrante hacer uso de ello. Lo que sí se requiere es esfuerzo y sacrificio. Esfuerzo en el sentido de cansarse en lograr un fin, y sacrificio en el sentido de abstenerse de hacer aquello que nos aleja de nuestra meta. Como elementos, el esfuerzo y el sacrificio, que nos hacen posible poseer dinero. Pero, pues obviamente, la suerte también juega un rol importante, y con eso quiero decir que podemos esforzarnos, podemos sacrificarnos y no lograr nuestro objetivo, ¿no? Y también puede ocurrir que alguien que no se esfuerza, que no se sacrifica, por la buena suerte, logra tener, por ejemplo, por una herencia o porque se obtuvo un premio, logra obtener riqueza, ¿no? Entonces la suerte pues también juega un rol importante en nuestra vida, y recordemos que puede haber buena o que puede haber mala suerte. Todo este tema tiene como antecedente, para enriquecerlo, la lectura de un texto de Carlos Marx. Me refiero a un texto que aparece en El Capital,
en el capítulo El secreto de la acumulación originaria, en donde él claramente nos dice que se nos ha hecho creer que nuestra pobreza es resultado de la holgazanería y de la ignorancia, o resultado del pecado original. Dice Marx, Adán mordió la manzana y con ello el pecado se extendió a toda la humanidad. Los orígenes de la acumulación primitiva originaria del capital, y de ahí las diferencias entre ricos y pobres, pretenden explicarse relatándolas, los orígenes, relatándolos como una anécdota del pasado, y respecto del cual se nos ha hecho creer ya no podemos hacer nada, ¿no? Cuando que precisamente las revoluciones, y estemos a favor o en contra, por ejemplo la Revolución Rusa de 1917 en Rusia, nos demuestran que ha habido intentos de cambiar la situación relacionada a la riqueza y por lo tanto también relacionada con la pobreza, ¿no? Nos sigue diciendo Marx, en tiempos muy remotos había de una parte una élite trabajadora, inteligente y sobre todo ahorrativa. Es decir, estas tres cualidades, una élite trabajadora, número 2, inteligente, y número 3, ahorrativa, se constituyen esta élite trabajadora, inteligente y ahorrativa en la clase que tiene el poder, y en este caso el poder económico, que todos lo sabemos, también está acompañado del poder político, ¿no? Y simultáneamente, junto con esta clase de gente trabajadora, inteligente, ahorrativa, se dio de otro lado otra clase social constituida por un tropel de descamisados, haraganes, que derrochaban cuanto tenían y aún más. Y como se dijo más arriba, precisamente haraganes y derrochadores como conductas propias de gente estúpida, ¿no? Cuando que lo cierto es que estas cualidades pues son resultado de las propias condiciones externas e internas de estos pobres, ¿no? Y no lo estoy justificando moralmente, sino que estamos haciendo una descripción de hechos históricos. Claro, para Marx es fundamental el peso que tiene la leyenda del pecado original teológico como causa de esta diferencia, ¿no? Es decir, el hecho de que el ser humano, y en particular algunos, que no son sino los pobres, fueron condenados a ganar el pan con el sudor de su rostro y pues con un gran dolor, ¿no? Así entonces, la historia del origen del capitalismo se quiere cubrir en esos términos, cuando que lo que hace Marx, y creo que es su aportación más importante en este capítulo de este libro, El Capital, es hacernos conocer el secreto de la acumulación originaria del capital. Y ese secreto para Marx no es otro que el uso de la violencia. Es decir, la violencia como antecedente de la riqueza. La violencia en forma de robo, de mentiras, de asesinatos, y pensemos en la colonización, en la neocolonización y todas las formas de inmoralidades e ilegalidades que han llevado a la diferencia entre pobres y ricos, ¿no? Y esto nos lleva entonces a revelar por qué hay gente que no necesita sudar para comer, ¿no? Pues porque ya en un momento dado, pues constitucionalmente se frena la violencia, se institucionaliza las relaciones sociales, se institucionalizan, se acuerda el contrato social en términos de Rousseau y se pretende una paz social, pero que legitima la desigualdad que previamente se dio como resultado de la violencia, ¿no?
Recordemos que para Max Weber la violencia es el monopolio legítimo del Estado. Bueno, entonces así se explica por qué hay quienes acumulan riqueza y otros que acaban por no tenerla y que no tienen más que su fuerza de trabajo. Del pecado original o de la haraganería o de la ignorancia, del miedo a practicar lo ilegal y lo inmoral, entonces para Marx arranca la pobreza de la gran masa que todavía hoy, a pesar de lo mucho que trabaja, todavía hoy no tiene nada que vender más que a sí misma, su fuerza de trabajo, constituyendo la riqueza de pocos por el trabajo de muchos. Pero Marx nos hace sentir, y en particular en otro libro que es el Manifiesto del Partido Comunista, que esta situación, precisamente como resultado del socialismo, pues puede cambiar. Podemos creerlo o no, el socialismo real nos ha hecho dudar de la eficacia de las propuestas socialistas, pero también ha dejado secuelas importantes y podemos pensar en la China del año 2019, que compite en economía con Estados Unidos, ¿no? El hecho es que hoy existe el trabajo asalariado, el trabajo de los proletarios, como forma generalizada de explotación de esto que llamamos los proletarios, y existe el trabajo explotado de esos proletarios que da lugar a lo que todavía, siendo quizás necio, queremos seguir llamando la burguesía, ¿no? Todo esto requiere una comprensión política, pero también económica, y entonces la exhortación es a que sigue siendo vigente la economía política y sigue siendo vigente la filosofía política. Para ver de qué manera sirve a los hombres de Estado y en particular a la burguesía precisamente la diferencia de clases sociales. En la siguiente parte abordo algunas condiciones externas y en una tercera parte algunas condiciones internas que contribuyen a la riqueza y que perpetúan o hacen que permanezca la pobreza, ¿no? Vuelvo a la pregunta, ¿son condiciones externas o son condiciones internas las que hacen posible que tengamos dinero? Y la respuesta es ambas. Condiciones externas y condiciones internas son las que hacen posible que tengamos dinero o las que nos impiden tener dinero, ¿no? Lo importante entonces es reconocer la necesidad de ambas condiciones y no eludir ni lo externo ni lo interno. Sería empobrecer las posibilidades de éxito solamente concentrarnos en lo externo o solamente concentrarnos en lo interno. No hay una de estas dos condiciones como la predominante. Hay que aprender a equilibrar la necesidad que tenemos de las dos condiciones, ¿no? Ciertamente a veces se hace sentir más una condición interna o a veces hace sentir más una condición externa, y eso nos lleva a cegarnos ante la importancia de una o de la otra, ¿no? Cierto que fluctuamos entre ambas, porque pues al mismo tiempo no podemos estar ocupándonos nada más, o sea, podemos estarnos ocupando de unas condiciones, ya sea las internas y las externas, o las externas, pero a veces no nos es fácil simultáneamente ocuparnos de las dos. La cosa es no olvidar la importancia de las dos, ¿no? Algunas condiciones externas que hacen posible que tengamos dinero son, por ejemplo, el dinero con el que ya contamos. Esa es una condición externa. Es decir, tenemos que decirlo, requerimos un dinero inicial, ¿no? Para
como dijimos en otra parte, iniciar la fórmula de dinero, mercancía, dinero incrementado. Y si ese dinero inicial es nuestra fuerza de trabajo, podemos considerar incluso nuestra fuerza de trabajo pues como una condición externa de la cual podemos empezar a obtener algún dinero, que sería la mercancía, que nos va a dar más fortaleza física y estar en mejores condiciones de volver a trabajar, y así cíclicamente, ¿no? Aquí también importa mucho aludir a que hay que romper con la serie, hay que romper con y la palabra es muy rica, ahorita no voy a profundizar en ella, hay que romper con la enajenación, aun si nos puede costar años lograrlo, es una lucha que no debemos olvidar nunca, ¿no? El no desear permanecer en una condición no agradable y pretextar que se está ahí por costumbre, ¿no? Entonces, una condición externa, vuelvo a repetir, es el dinero o la fuerza física inicial como la condición económica de partida para hacer posible nuestra existencia. Estamos ahorita nada más hablando de condiciones externas. Condición externa también es la clase social en la que nacemos, en la que crecemos, en la que permanecemos y quizás en algunos casos en la que morimos. Pero si lo pensamos bien, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, son momentos diferentes en nuestra vida que nos debe llevar a pensar que no obstante haber nacido en una clase social, por diversos factores, es posible la movilidad social. Es decir, notemos que nuestra condición de clase puede ser diferente en los diferentes momentos de nuestra vida. No es cierto que si nacemos pobres, en todos los casos, o no lo es para todos, no es cierto que si nacemos pobres vamos a morir pobres. Confiemos que también es una condición externa en la movilidad social. Y aquí, aunque suene idealista, que por lo menos en mi caso no lo es, uno de los factores fundamentales de la movilidad social es la educación, que es un recurso público que no por ser público y aparentemente barato, pues debe ser despreciado. Ahí es donde entra el factor interno, que lo voy a mencionar antes de tiempo, le podemos dar nombre de motivación, que puede ser el que genere el ascenso social, ¿no? Y cuando decimos ascenso social, pues hablando de la mala suerte, y puedo yo